Muy buenos días a todos, qué gusto poder estar este día nuevamente con ustedes. Para los que no me conocen, soy Dani Hernández y formo parte del staff de Camarasal. Quiero agradecerles por asistir a este nuevo webinar en colaboración con el Comité de Turismo de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Para dar inicio a esta actividad contaremos con unas palabras del arquitecto Rodrigo Barraza, presidente del Comité de Turismo de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Y buenos días. En nombre de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y su Comité de Turismo, les doy la más cordial bienvenida a este webinar organizado junto a Deloitte, con quienes realizaremos 2 webinars con información muy relevante y enriquecedora para el sector turismo, siendo ahora el primero enfocado en el sector restaurantero de El Salvador. Desde ya, traslado en nombre de Camarasal nuestro más sincero agradecimiento a Deloitte, en especial a Felipe Baselga, socio de asesoría financiera, y Carlos García, gerente de asesoría de riesgo, ambos de Deloitte Spanish Latin America, quienes nos darán a conocer recomendaciones para lograr una recuperación sostenible del sector restaurantes del Salvador. Sin duda, la crisis sanitaria por el COVID-19 y las medidas de cierre de actividad productiva han generado un fuerte golpe en nuestra economía y el sector turismo ha sido el más afectado. Los restauranteros en El Salvador representan el 2.9% del PIB y generan aproximadamente 100,000 empleos, cifra que sin duda ha disminuido por el cierre de varios restaurantes que han tenido problemas de liquidez en estos meses de cierre de actividad económica debido a la pandemia. Sin embargo, el sector restaurantero y turismo general ha demostrado fortaleza ante la adversidad y en estos meses se ha preparado adoptando medidas y protocolos de bioseguridad para atender la calidad del servicio que siempre nos ha caracterizado a todos sus clientes ante la reapertura económica desde hace ya varios días. Es por ello que aprovecho en este espacio para hacer un llamado a los salvadoreños a que continuemos apoyando a los empresarios del sector, así todos contribuimos a nuestra gastronomía nacional, esté presente en nuestras mesas y apoyando a empresarios salvadoreños que con mucho esfuerzo y valentía continúan trabajando a pesar de la adversidad. Gracias nuevamente a Deloitte por el apoyo del sector turismo de El Salvador. Y Dania, les cedo la palabra. Muchísimas gracias, arquitecto. Esta mañana tengo el agrado de presentarles a 2 ponentes internacionales muy importantes radicados en Guatemala, pertenecientes a nuestra firma amiga Deloitte Spanish Latinoamérica. Nuestro primer invitado es el licenciado Felipe Baselga, socio de asesoría financiera en Deloitte. Cuenta con más de 18 años de experiencia en asesoría de finanzas corporativas. Ha desarrollado un extenso y sólido expertise estructurado en operaciones corporativas, gestionando funciones de compañías, procesos de compra y ventas, reestructurando y ejecutando modelajes financieros, así como también un servicio de valoración, due diligence y forenses. Como segundo invitado también tenemos la presencia del licenciado Carlos García. Actualmente es el gerente de asesoría de riesgo en Deloitte. Posee más de 10 años de experiencia en las áreas de desarrollo, infraestructura y seguridad de la información, así como también cuenta con múltiples certificados como auditor líder de ISO 27001 de seguridad de la información y es miembro del capítulo OWASP de Guatemala y con conocimientos en estándares como ITIL, COVID, ISO 19600, Compliance, ISO 22301, continuidad de negocios,
ISO 31000 en gestión de riesgos e ISO 18600 en auditoría en sistemas de gestión. Ahora tendremos la oportunidad de conocer sobre el tema la receta para levantar el sector de restaurantes en El Salvador, donde conoceremos los pormenores para la reactivación del sector de restaurantes del país durante este nuevo proceso de transformación comercial, tomando en cuenta los desafíos, las medidas de bioseguridad, tecnologías y estrategias financieras. Comentarles que nuestros invitados nos impartirán su ponencia y luego tendremos la oportunidad de aclarar las preguntas de la audiencia. Todas estas preguntas las podrán escribir aquí abajo en la casilla que dice preguntas y respuestas para las personas que nos acompañan en Zoom, y para los que están en la transmisión de Facebook Live pueden dejar un comentario en la parte inferior de su pantalla y el equipo nos hará el favor de canalizarnos estas preguntas. Así que sin más, les doy la bienvenida. Licenciados, pueden empezar. Pues muchísimas gracias a todos. Buenos días. Un placer estar aquí con vosotros hoy. Bueno, soy Felipe Baselga. A mí me gustaría empezar quizás dando un poquito de contexto, ¿no? Con dónde estamos o cuál es la situación económica de la región, porque eso nos va a ayudar quizás a entender un poco mejor de lo que vamos a hablar. Y bueno, yo quería empezar con, no quiero entenderme mucho con esto, pero sí quiero daros, bueno, mostraros una primera slide, que es la siguiente, que es cómo vemos, cuán grave vemos la situación en la que estamos, ¿no? Que básicamente, principalmente lo más relevante es mencionar que esta es quizás la crisis más grande o más relevante que ha tenido a la región la historia desde que hay información, ¿no? Entonces, si podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Aquí vemos, ¿no?, que derivado del COVID, las expectativas de crecimiento de la región, esto es Latinoamérica, las economías más grandes, ¿vale? Y lo usamos como un proxy para ver que la última caída relevante que hubo antes de la actual, ¿no?, fue casi hace 100 años, ¿no?, en la Gran Depresión. Desde entonces, bueno, hemos tenido un par de años pues de caídas a nivel regional, como fue en el 82 y en la última crisis financiera del 2008, pero nada comparable a lo que estamos viendo ahora. Entonces, en la siguiente slide lo que vamos a ver es un poco que no todas las economías de la región, y esto ya está más centrado en Centroamérica, parten de la misma posición, ¿no? O se enfrentan a esta situación del COVID con las mismas armas o los mismos recursos. Es importante dejar claro que el tema del COVID al final lo que ha provocado es el cierre el parón, ¿no?, de las cadenas de valor, y lo que ha generado es una crisis que es una crisis económica, una crisis en la economía real, ¿no?, una crisis derivada de un shock de oferta que luego se ha transmitido un shock de demanda, ¿no? Y esto al final pues lo que ha generado es que al no poder, empezar a romperse las cadenas de suministro y empezar a romperse las cadenas de valor, y luego la demanda no puede acceder al mercado porque está recluida en casa, pues ha hecho que se vaya rompiendo un poco el tejido o lo que es la rueda, ¿no?, de la economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, para volver a empezarla, y un poco vosotros probablemente en el sector de restaurantes lo estáis viviendo de primera mano, ¿no?, porque al final la gente pues no ha podido salir, no ha podido comer, y obviamente pues habéis tenido que enfrentar cierres parciales o cambios de modelo de negocio o otras formas de intentar mantener el negocio a flote, que ya entraremos más en detalle, ¿no? Pero lo que quería mencionar con estas slide es que efectivamente no todos los países parten de la misma situación ni tienen los mismos recursos para enfrentarse a esta situación, y quizás de la región pues uno de los que peores perspectivas tiene quizás es El Salvador, ¿no? Principalmente por el alto apalancamiento con el que ya entraba en esta situación antes de la pandemia, ¿no? Tenía pues mucha deuda ya, un déficit fiscal importante, y bueno, pues tiene una economía bastante centrada en el sector servicios y bueno, pues eso le está perjudicando en el sentido de que
no tiene, es quizás, el segmento que más ha sufrido, ¿no? Aparte, pues bueno, pues tiene una industria de turismo bastante desarrollada, que obviamente se ha visto muy, muy golpeada, y adicionalmente quizás esto se podía haber visto como algo negativo al inicio de la precrisis, pero se ha demostrado que el tema de las remesas pues se ha comportado de una manera pues, que muchos no esperaban, ¿no? Es decir, ahora mismo creo que El Salvador, el último dato, es que las remesas habían crecido un 18% año con año a agosto, ¿no? Eso generalmente se debe principalmente a que los empleos que desarrollan los centroamericanos en Estados Unidos, que es donde viene la mayor parte de las remesas, principalmente están en el sector agrícola y en sectores que quizás pues, han empezado antes o han sufrido menos con la pandemia y han empezado a reactivarse antes, ¿no? Entonces, un poco para comentaros las perspectivas, en la siguiente slide, lo que vamos a ver es un poco cuáles son las perspectivas ya un poco más concretas para este año para los diferentes países de Centroamérica, ¿no? Y como podéis ver, principalmente es El Salvador y Nicaragua, pues los que de la región como tal, pues más caen, ¿no? Si excluimos México. Bueno, al final, pues esto es una consecuencia de lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Y luego a nivel de escenarios, en la siguiente slide lo que tenemos nosotros a nivel de Deloitte, hicimos 3 escenarios, ¿no? Económicos. Una de rápida contención, que obviamente, pues por desgracia, pues no se ha podido dar, ¿no? Entonces lo dejamos como referencia aquí. Otro de año perdido, que es el que creemos que con más probabilidad se va a cumplir, y es lo que más o menos estamos viendo que está pasando. Y otro que sería ya un escenario pesimista de economía y guerra, ¿no? Entonces, en el escenario que nosotros vemos para la región de año perdido, ¿no? En el que se espera que bajemos entre un 5,7% este año. Esto va variando, ¿no? Al final, cada día tenemos más información, ¿no? Pero actualmente estamos aquí casi un 6% de caída para la región, ¿vale? Y una recuperación en el 2021 ya del 3,8%, o sea, casi recuperamos un poco más de la mitad de lo que hemos perdido. Y esto básicamente se basa en una recesión global del 5% de caída, con Estados Unidos cayendo entre un 7 y un 8, que es más o menos donde están ahora las previsiones, ¿vale? Que surgen nuevos brotes antes de la vacuna, que es lo que estamos viendo, ¿no? Con nuevos reconfinamientos, nuevas cuarentenas, que duran menos, que se controlan mejor, pero que siguen bloqueando y parando la economía. Y con una recuperación, con unos precios de commodities bajos, que es algo que también pues, estamos padeciendo en la región, sobre todo aquellos países con un peso más fuerte en su economía de los commodities, como puede ser Guatemala, que aún así la demanda sigue alta, pero es cierto que los precios pues, están bajos, ¿no? Y bueno, el turismo, que es algo relevante para El Salvador, pues empieza a repuntar en el primer trimestre de 2021, ¿no? Esa es la expectativa. Ya a nivel de Centroamérica, pues lo que vemos es una mayor caída durante el segundo trimestre. Cayó mucho la economía, que es algo que se vio, ¿no? Justo coincidiendo con todos los cierres, que empieza a recuperarse lentamente en el cuarto trimestre, que es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, ahora esta última parte del año, pues ya con las economías empezando a abrirse, con las desescaladas, pues está empezando a haber pues una ligera recuperación, que obviamente no va a compensar lo que se ha perdido en las primeras partes del año, ¿no? Hay ciudades con rebrotes, por fortuna de momento en Centroamérica nos están dando los rebrotes con la fuerza que se están dando en otros países del mundo, pero obviamente esto llevará probablemente, si pasa, a ciertos confinamientos, ¿vale? Obviamente también, y esto es relevante, en El Salvador pues hay poca en Centroamérica en general hay poca capacidad para llevar a cabo políticas de estímulos económicos eficientes, ¿no? Porque al final pues, los gobiernos pues, tienen una capacidad limitada. La política monetaria que se puede hacer en El Salvador directamente no hay porque estáis dolarizados, pero en otros países pues también es pequeña porque las monedas tampoco son muy fuertes y no permiten hacer grandes políticas, ¿no? Entonces, y las políticas fiscales pues también tienen una capacidad limitada, ya sea por la capacidad de recaudación o por
o el endeudamiento ya existente, ¿no? Entonces, bueno, pues el Estado puede ayudar pero poquito y bueno, pues vemos que el sector turístico, las actividades se recuperan en el último trimestre este año, probablemente más hacia Navidad. Vemos algo que es el desempleo y la pobreza que se van incrementando de forma sostenida, ¿no? Y eso, pues eso va a ser quizás uno de los grandes retos que tenemos como región, es cómo reponemos ese crecimiento, bueno, lo que estamos perdiendo varios años, ¿no? de crecimiento y de generación de una clase media, pues este golpe, pues la verdad es que nos está llevando un poco para atrás. Y bueno, y vemos la recuperación hacia el segundo trimestre del 2021. Y el de economía de guerra os lo dejo ahí como referencia, que esperemos no lleguemos, pero ahí ya supone una caída del 7,2% y una caída en el 2021 del 1%, ¿no? Y eso es básicamente asumiendo pues, que la vacuna no llega a tiempo y que seguimos con esta situación en el 2021. Entonces, sin más, pues esto como referencia de cómo estamos y para que entendáis un poco pues la grave situación en la cual se encuentra la región y el mundo en general, pues queríamos hablaros un poquito de los desafíos para la recuperación del sector, ¿no? Que es un sector pues que es relevante en El Salvador, al final es casi un 3% del PIB, ¿no? Con unos 100.000 empleos, tanto directos como indirectos. Los directos son como unos 26.000 más o menos, pero entre los indirectos suman otros 75.000. Y bueno, es una industria que es relevante para El Salvador, no tanto por su volumen de facturación, ¿no? Por así decirlo, que ronda los 700 millones de dólares, un poco más, sino más bien porque es un mecanismo que quizás es una industria que podríamos decir que ancla, ¿no? Ayuda a fijar el turismo, ayuda a fijar el consumo y es una actividad que alimenta otras actividades, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, esta crisis, como os he comentado, al final pues está teniendo un impacto fuerte en la industria. Según estadísticas de ARES, pues se estima que un 30% de los restaurantes actuales tendrán que cerrar, ¿no? Y bueno, que habéis tenido que tomar medidas muy duras durante esta pandemia, ¿no? Como implementar, o sea, algunas pues que simplemente ha acelerado tendencias, como puede ser la implementación del delivery o pues, las ventas para llevar, ¿no? Probablemente pues habréis tenido que enfrentar recortes de personal y una reestructuración de vuestra estructura de costes muy agresiva, adecuar el uso de vuestros establecimientos y sobre todo enfrentar la falta de liquidez, ¿no? De todo esto vamos a hablar con más detalle en este webcast, ¿no? Entonces, obviamente esta situación no ha pegado de forma similar en todos los restaurantes, ¿no? O sea, en función de en qué categorías estén englobados o qué estructura o qué capacidades tengan, pues el golpe habrá sido mayor o menor y lo habrán podido enfrentar con mayor o menor recursos, ¿no? En el tema de quizás los restaurantes más pequeños o las pymes, ¿no? Que no forman parte de grandes grupos o que no son franquicias de grandes establecimientos, pues vemos que se han cerrado numerosos establecimientos y que en algunos casos pues han conseguido transformar el modelo de negocio a fin de pues, convertirse en delivery, ¿no? En restaurantes de delivery y acelerar ese tipo de tendencias, ¿no? No solo todo, no es delivery todo, ¿no? Toda la única vía que hemos visto ante la pandemia para desarrollar o cambiar el modelo de negocio, intentar capturar parte o no perder tanto ingreso, ¿no? Pero sí que es quizás la principal y la más obvia, ¿no? En restaurantes de cadena, pues vemos que también ha habido cierre de establecimientos, pero sobre todo aquí lo que hemos visto es un cierre en lo que es la expansión, ¿no? Los planes de expansión y una caída, obviamente, del valor de los activos, ¿no? Y luego, implementación de estrategias financieras que recapitalizan y amplían los créditos y mejoran la liquidez, ¿no? O sea, al final, los restaurantes de cadena, que eso no,
aunque sean muchas veces franquicias, tienen un corporativo que sí les permite pues, tomar acciones más coordinadas y acceder a más recursos, ¿no? Y por último, pues restaurantes insignia, ¿no? Aquellos restaurantes que formar parte de una cadena grande, pues sí que tienen cierto nombre o cierto estatus y que llevan mucho tiempo prestando servicios y que, bueno, pues también y que por tamaño y por volumen de negocio, pues les permite también acceder a recursos similares a los de los restaurantes en cadena, ¿no? Y bueno, y estos han implementado pues, estrategias financieras para fortalecer su liquidez, protocolos de seguridad bueno, y siempre buscando cómo trabajar hacia la reapertura. Entonces, sin más, le paso la palabra a mi compañero Carlos para que os cuente un poco más sobre las medidas de bioseguridad y cómo utilizar la tecnología, ¿no? Para proceder hacia la reapertura. Gracias, Felipe, y buenos días a todos. Y, pues como mencionaba Felipe, en este contexto que tenemos de la pandemia, y lo más importante que tenemos ahora que iniciar es recuperar la confianza. Y lógicamente la gente todavía tiene cierto temor, tiene cierta incertidumbre de qué es lo que va a suceder hacia adelante. Y lógicamente, pues los restaurantes y los bares han sido la primera red social que podríamos decir se ha utilizado. Y son los entornos que se han utilizado para que las reuniones sociales se desarrollen los negocios. Entonces, la gente está buscando, después de todos estos meses de confinamiento, el poder tener espacios de participación donde puedan interactuar socialmente. Recordemos que el ser humano es social por naturaleza, entonces siempre vamos a buscar estos espacios de apertura. Y es ahí donde en esta nueva normalidad que le podemos llamar, pues tanto las entidades de gobierno como y las organizaciones han creado protocolos de bioseguridad para poder llevar a cabo las actividades de nuestros negocios, de los restaurantes. Y como mencionaba Felipe, pues cada uno tendrá ya la infraestructura colocada, tendrá la infraestructura lista o tendrán que hacer inversiones y tanto en aspectos de y la infraestructura dentro del restaurante, como en protocolos y medidas de bioseguridad que permitan un mejor desarrollo de nuestras actividades económicas. Es por eso que nosotros en Deloitte, pues, y aparte de lo que hemos visto dentro de los protocolos de bioseguridad, hemos desarrollado algunos consejos que quisiéramos aportarles para que los tomen en consideración en este proceso de reapertura. Y en la siguiente slide podemos observar nosotros y las medidas que hemos sugerido en el tema del desarrollo del local. Y es importante que nuestros clientes sepan el aforo permitido dentro del recinto y que tengan la seguridad de alguna manera visual de poder entender cuál es el aforo al cual pueden estar interactuando dentro de nuestro recinto. Indicar el tiempo de espera. Acordemos que el servicio al cliente es lo más importante, entonces las personas que desean pues esperar la atención, pues tienen que tener claro más o menos el promedio de tiempo de espera que van a tener que ejecutar, además de que esto nos va a permitir el tener el distanciamiento y pues la sana claridad de evitar contagios. Y el tener medidas para separar y señalizar los servicios de delivery y takeaway. Es importante que los espacios de delivery y takeaway sean totalmente separados de la área de atención a clientes directa. Y esto para evitar la contaminación a la hora del ingreso y la salida de nuestros operadores o de terceros que nos estén apoyando en estos procesos, ¿verdad? Y el tener estaciones de servicio y de básicamente de limpieza y de bioseguridad, tanto para la desinfección de mesas, desinfección de utensilios, y que nuestros clientes puedan tener espacios para poder desinfectarse, lavado de manos y ese tipo de insumos que nos permitan tener áreas bioseguras.
La rotulación sobre procesos de ingreso y desinfección, es importante que mantengamos protocolos bien claros y que estén rotulados de cuáles son los procesos para poder darle acceso, como es la toma de temperatura, el que usen la mascarilla y todas esas medidas de cumplimiento que debemos de estar observando en cada momento. Tener a la vista pantallas o tableros donde se pueda indicar lo recurrente que es la desinfección del restaurante y debe estar comprometido a este proceso de desinfección y de limpieza de las áreas. Entonces es importante que nosotros de alguna manera le demos la claridad al cliente, al comensal, de que él al llegar al restaurante, el restaurante ha tenido un proceso de desinfección previo a su visita. Y limitar los espacios de juegos infantiles o áreas sociales de mayor aforo, como salones de reuniones o eventos. Y pues eso ya lo sabemos, la ley no lo permite, pero es bueno recalcarlo. Y hay espacios abiertos donde podemos utilizar para que los menores pues puedan estar utilizando y poder tener cierta comodidad, pero obviamente las áreas de juegos y las áreas de espacios de reuniones de mayor aforo pues no son permitidos. La rotulación de pisos dentro y fuera del recinto y en lo posible también rotular las mesas y etiquetarlas cuando han sido desinfectadas. Hay ciertos protocolos que se pueden utilizar cuando se termina una atención a una mesa y el cliente se retira, pues entonces poder desinfectar esa mesa completamente y poder dejar etiquetado que esa mesa ha pasado por un proceso de sanitización para que cuando el cliente se acerque y a la mesa, pues encuentre las mesas de una manera etiquetada y que se muestre que ha sido llevado a cabo el proceso de desinfección. Y de preferencia y lo más recomendable es utilizar nuestros espacios abiertos y en algunos casos y en algunos comercios lo que han utilizado como tendencia en otros países es utilizar las áreas de terrazas, jardines o espacios de circulación de aire. Incluso han abierto nuevas ventanas y ese tipo de situaciones para que la circulación que transcurra dentro del restaurante pues, sea una circulación natural de aire y no provocada pues, por aire acondicionado. Las pantallas acrílicas para la separación de mesas o espacios de atención y el implementar espacios con luz ultravioleta para desinfección. Esto ha sido utilizado mucho en restaurantes en Estados Unidos y donde lo que han buscado es crear la percepción hacia el cliente de que se encuentran en espacios limpios y desinfectados y creando espacios tanto para en las mesas, para cuando salen las comandas y pasen por esa medida de desinfección bajo luz ultravioleta, al igual que pues en las áreas de espera de algunos de los clientes. El controlar el audio, esto es uno de los aspectos bien importantes porque todos sabemos de que en los restaurantes, pues de por sí el bullicio es importante por la medida social, pero mientras más audio y más fuerte esté el audio, pues lógicamente vamos a tener que elevar nuestra voz y esta voz pues puede llevar a tener ese contacto que queremos evitar de contaminación. Y lógicamente maximizar los servicios de contactless, delivery y autoservicio para de todo lo que es el producto para llevar. Y como le decía Felipe, no es lo único que se ha hecho, pero sí es importante promoverlo y seguirlo manteniendo. Y uno de los aspectos que también se ha utilizado es el hecho que no solo llegue la comida preparada, sino que vender los insumos para que la gente pueda preparar su comida en casa. Entonces, eso es uno de los aspectos como delivery que también podríamos explorar en estos aspectos de bioseguridad. Y en la siguiente, pues estamos contemplando las medidas de bioseguridad que debemos de aplicar hacia los tres grandes sectores, que digamos son nuestros empleados, los clientes y los terceros. En el tema de empleados es muy importante, pero muy importante capacitar a nuestros empleados, de involucrarlos en el proceso de el mantenimiento de la salud y nosotros tenemos que estar operando bajo medidas de bioseguridad y es importante que ellos sepan cuáles son sus acciones y cuáles son las cosas que pueden o no pueden hacer. Y principalmente a la hora de presentarse casos como que, digamos, alguna persona se levante de la mesa sin mascarilla o sea, se den algunos tipos de situaciones fuera de lo normal que deba tener el empleado y la capacidad de poder responder y poder atender.
proveer a los empleados de utensilios de bioseguridad. Es importante que demos esa percepción a los clientes y los comensales cuando llegan al lugar, que pues todo el personal se encuentra con sus respectivas caretas o lentes, que se encuentran con su mascarilla y que están pues, limpios, están utilizando guantes, están utilizando gel y que hay espacios donde ellos pueden estar utilizando y proveyéndose de estos recursos. Entonces, todo eso es bien importante para que la percepción hacia el cliente nos ayude a ganar esa confianza que necesitamos. Y mantener el distanciamiento con los clientes y otros colaboradores, incluso en los momentos de descanso. Es importante mencionarle a los empleados que en los momentos de descanso deben de mantener el distanciamiento, así como en las áreas de cocina, y se debe mantener el distanciamiento y como medidas de seguridad que debemos estar promoviendo. Es también importantísimo evitar el uso de joyas, relojes y utensilios ajenos a su operación. Y no eso da una percepción de seguridad de que estamos haciendo todo el esfuerzo por mantener la mayor bioseguridad dentro del área. Y verificar la temperatura y los síntomas del personal antes, durante y fuera del horario de atención. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, durante el proceso de atención, nuestro personal deberíamos de estar chequeando cada cierto tiempo y por lo menos su temperatura y revisar que sigan sin presentar algún tipo de síntoma, porque no sería agradable que esté atendiendo a un cliente o esté llevando un producto y en ese momento, por ejemplo, nuestro empleado venga y tenga una reacción de tos o algo similar. Entonces, es importante mantener ese proceso y el proceso de desinfección de manos. Sabemos que la mayor recomendación que nos han dado dentro de esta pandemia es la desinfección de manos, entonces, y el contacto con los alimentos, pues es por este medio, entonces debemos de mantener ese proceso de desinfección de manos recurrente. A los clientes, y pues claramente nosotros lo que más queremos es el aforo, pero debemos de tener también esas medidas de protección y restringir el acceso a clientes que no cumplan con el uso de la mascarilla principalmente, y para evitar pues contaminar nuestras áreas de restaurante. Es importante y ahora con el uso de las redes sociales, que si alguien viene y no atiende a las recomendaciones que nosotros estamos haciendo, puede surgir un proceso de riesgo donde se circule algún tipo de información que no queremos, como fotografías, videos de esta acción, y pueda provocar o venir y afectar nuestro recurso de comunicación que dé una percepción de inseguridad. Tomar la temperatura a los clientes antes de ingresar al recinto, y si presenta algún síntoma como es tos o fiebre, pues ofrecerle otro tipo de servicios como el takeaway para que siempre pueda poderse atender sin que pueda ingresar a nuestra sala de clientes. Proveer a los clientes de utensilios y vajillas que se observe de alguna manera que han pasado por un proceso de desinfección y no han sido manipulados. Es importante que vayan etiquetados o de alguna manera sellados para cuando llegue a las manos del cliente y que ha sido pasado pues por un proceso de limpieza. De preferencia, recomienda el uso de utensilios desechables. Es lo mejor que se podría utilizar en este momento, y para pues obviamente evitar el uso de vajillas que pueden llevar a provocar incidentes de contaminación. Y permitir el retirar la mascarilla solo durante el momento de ingerir los alimentos y bebidas y estar en la mesa. Y debemos de tener rotulado, y pues nuestro personal tiene que estar capacitado en la manera de poderse dirigir a los clientes y poderles decir, es importante mantener nuestras medidas de bioseguridad por protección de ustedes y por protección de nosotros. Y ofrecer espacios propicios para la colocación de mascarillas en las mesas y otro utensilio que lleve el comensal para que no sean contaminadas junto con los alimentos. Entonces, podemos utilizar espacios o cajas, por ejemplo, donde ellos puedan depositar sus mascarillas o puedan depositar sus lentes o algún otro utensilio ahí aledaño a la mesa, y que no vaya a contaminar el área sobre las mesas donde los estamos atendiendo. Y los productos y servicios en la mesa deben de ser entregados de manera sellada. Y como les decía, de preferencia utilizar utensilios desechables, entonces es importante que estos vayan de manera hermética y sellada para que
cliente tenga pues, la percepción de que han pasado por ese proceso de protección y de bioseguridad. Y a terceros, y cuando hablamos de terceros son algún tipo de proveedores y de personal que nos esté apoyando con los espacios de delivery y takeaway, y tenerlos asignados en equipos aislados y separados a la atención a clientes, ya que sabemos que esta es una de las áreas tal vez de mayor contacto y pues, nuestro personal está saliendo a dejar entregas y puede ser un área donde tenemos que estar constantemente desinfectando. Espacios para entrega de pick-up y para clientes podemos utilizar los parqueos o áreas aledañas donde nosotros les podemos proveer a los clientes un espacio donde puedan acercarse y pasar trayendo sus productos y de esa manera pues seguir con este proceso de atención. Y todo lo que es el acceso a proveedores debe ser en un área independiente y bajo ciertos horarios. Y no podemos permitir que nuestros proveedores pues estén pasando entre las mesas de los comensales con, pues daría una percepción de mala administración de la bioseguridad. Entonces, limitar las entregas de nuestros proveedores en estos espacios. En la siguiente, podemos ver que el delivery es uno de los servicios que vino para quedarse y debemos de aprovechar este medio porque lógicamente nos lleva a prestar mejores servicios y a poder tener una mejor manera de venta y de entrega a los clientes. Debemos de facilitar pedidos por medio de plataformas digitales como son WhatsApp o Telegram. La mayoría de restaurantes ya lo han implementado, pero debemos de buscar todas las plataformas que podamos administrar para poder llevar a cabo esta entrega y toma de servicios. Sistema de consulta de órdenes y de tiempo de entrega es importante para la percepción de nuestros clientes que estamos llevando un control y un orden de las entregas y tratar de ser lo más acertados en el cumplimiento de estas entregas. Si ofrecemos nuestro producto estará en 30 minutos, 45 minutos, pues hacer todo el esfuerzo y de la cadena de valor para que esto sea cumplido y poder entonces tener siempre la satisfacción del cliente. Y uno de los aspectos más importantes, y se lo digo en lo personal, lo he observado, es el hecho de que no manipulen mis alimentos durante el sistema de delivery. Entonces, han utilizado algunos recursos, algunos restaurantes, de sellar en cocina, colocar en los medios de transporte y luego llevar y que el cliente sea el que toma directamente los alimentos, donde pues nadie manipuló mis alimentos y se le da esa certeza de la cocina a la mano, ¿verdad? Los delivery deben de tener un protocolo para entrega de alimentos frente al cliente. Es importante que ellos bajen y también tengan un protocolo definido y se acerquen al cliente, se desinfecten sus manos, y se colocan guantes, pues se coloquen sus guantes, saquen los productos y se los entreguen al cliente en la mano para mantener esa confianza y de que los productos han sido pocamente manipulados y vienen con el mayor control de bioseguridad. Y, lógicamente, promover los medios de pago digitales y evitar la manipulación de efectivo. Todos sabemos que el efectivo es uno de los medios de contagio que debemos de tratar de limitar y para, pues, tener esta percepción de que mantenemos la bioseguridad y la protección a nuestros clientes. Como decimos, la confianza es lo más fundamental. En la siguiente vamos a ver algunos de los recursos que hemos observado como aliados que podemos utilizar en el entorno de los restaurantes. Y procesos de reserva en línea para agilizar el ingreso a restaurantes y no tener personas en espera en las afueras del recinto. Mientras menos colas tengamos, sabemos que, y de menor tiempo, pues sabemos que este proceso va a evitar contagios y sabemos que da la percepción de que estamos llevando un proceso de bioseguridad muy delicado. Indicar vía de mensajes de texto o aplicaciones cuando su mesa esté lista para ingresar al recinto. Es importante que los clientes sepan en qué momento ya pueden ingresar al recinto, poderse acercar a él y pues obviamente no tener esa cola en las afueras de nuestros recintos y dando una percepción de que no estamos llevando algunos protocolos de seguridad. Utilizar la tecnología para que los clientes tengan acceso al menú y eso es una pues lo que promovía algunos de los protocolos de bioseguridad
de los ministerios y de las organizaciones, el poder que los clientes tengan acceso vía digital a los menús y poder de esta manera pues poder hacer el pedido y no tener contacto con los menús físicos. Y algunos aspectos que se han utilizado en otros países es, por ejemplo, contar con aplicaciones para que los clientes puedan realizar su pedido desde la mesa, de ser posible para evitar el contacto con el cliente y lo que llamaríamos un mesero virtual, que ellos ya puedan hacer su pedido incluso antes de llegar al restaurante y poder tener así y pues los productos y los pedidos pues listos. Contar con medios de pago digitales, como lo mencionamos, es cero contacto, apps de pago en línea o por medio de QR para facilitar el contacto con el efectivo. Y lo más importante para la parte de fidelización con nuestros clientes es mantengamos en nuestros canales de comunicación y pues, promover tarjetas de regalo o de fidelización por su atención y por seguir confiando en nosotros, por seguirnos visitando y de preferencia pues llevar algún tipo de encuesta que nos pueda permitir tener la percepción del cliente de cómo ha sido este proceso de bioseguridad y para poder nosotros buscar oportunidades de mejora. Y pues buenamente, y en la siguiente pues le cedo ya la palabra a Felipe nuevamente para que nos apoye con lo que son las estrategias financieras que hemos visualizado. Muchas gracias, Carlos. Bueno, nosotros en Deloitte separamos las crisis en tres fases, ¿no? Una primera que es la respuesta, ¿no? Es decir, cómo respondemos a las situaciones de crisis o cómo respondemos a la situación al golpe inicial, ¿no? Una segunda de recuperación, es decir, cómo vamos a salir de esa crisis, cómo vamos a diseñar estrategias que nos permitan salir. Y una tercera que es prosperar, ¿no? Es decir, cómo vamos a volver a crecer, ¿no? En este sector, ¿vale? Nosotros ya hemos pasado esa fase o estamos quizás en una fase entre la respuesta, ¿no? inicial y la recuperación, ¿no? Y para recuperar nosotros hemos identificado principalmente tres desafíos, ¿no? Para este sector que vemos quizás en la siguiente slide, en la cual creemos que tenemos que enfocar los esfuerzos, ¿no? Lo primero es algo de lo que ha venido hablando bastante Carlos en la primera parte de su intervención, que es recuperar la confianza del consumidor, ¿no? No solo a través, no es una cuestión de que el consumidor recupere la confianza en mi establecimiento, sino que la recupera en el sector y en el hábito de consumir fuera de casa y consumir alimentos fuera de casa. Para eso es muy importante pues, todas las medidas que ha enumerado Carlos y todas las propuestas que le ha dicho, ¿no? En la cual pues, tenemos que dar la percepción o conseguir que el consumidor vuelva a creer que es seguro consumir alimentos fuera de casa y consumir en restaurantes, ¿no? Eso es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Otro es, obviamente, en función de cuál sea la naturaleza o cuál sea el sector, el segmento en el cual se englobe nuestro negocio, pues tendremos mayores o menores recursos y tendremos pues, mayores o menores dificultades, ¿no? Tendremos que adaptarnos también a eso. También no es lo mismo tener una empresa o un restaurante de cierto volumen y tradición que es formal o uno pequeño que acabamos de abrir o que es más informal o que atiende un segmento de la población pues de menor valor añadido, ¿no? Capacidad adquisitiva, ¿no? Y eso andaremos luego un poquito más en la siguiente slide. Y por último, el otro desafío es cómo vamos a adaptar nuestros modelos de negocio para ser más eficientes, ¿vale? Y cómo vamos a adaptar nuestra estrategia financiera para conseguir, una vez hayamos respondido, poder volver a crecer y volver a prosperar, ¿no? Entonces ahí pues va a ser importante cómo conseguimos que nuestros negocios funcionen con un menor volumen de negocio y cómo conseguimos adaptar esas estructuras, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver ahora un poco más en detalle. Entonces, en esta slide aquí quizás hay un mensaje importante, ¿no? A distintos sectores, distinta recuperación. Aquí hacemos esta slide referencia al sector formal, informal o mixto. Pero yo querría enfocarlo de otra manera también, ¿no? Y yo creo que para la charla de hoy es relevante, ¿no? Al final,
la recuperación en el sector de restaurantes va a venir muy influenciada por quién sea nuestro cliente objetivo también, porque nuestro cliente objetivo va a tener pues va a tener también pues diferentes ritmos de recuperación y eso pues va a influenciar pues a la última nuestro negocio, ¿no? Entonces, nosotros creemos que el sector turístico y quizás aquellos restaurantes centrados más en el cliente de negocios, pues van a tener una recuperación un poco más compleja, ¿no? El sector turístico principalmente porque los aeropuertos están empezando a abrir ahora, todavía no hay confianza en los viajeros para volver a recuperar el ritmo de salidas y de viajes, y aparte también la crisis económica va a traer una reducción de la capacidad de gasto y va a reducir implícitamente también el turismo. Entonces eso va a retrasar quizás aquellos restaurantes que dependan del turismo extranjero más, y los del turismo interior pues probablemente requerirán cierto apoyo, no necesariamente económico, pero sí por lo menos que incentiven ese movimiento para poder recuperar volumen, ¿no? Y los que tengan cierto peso con la actividad de negocios, principalmente porque hasta que no se vuelva o se recupera el ritmo de reuniones presenciales y físicas, las comidas de negocios pues van a verse alteradas, así como los viajes de negocios que ahora mismo pues están en un punto muy bajo, ¿no? Sin embargo, pues creemos que al final las familias, los grupos de amigos, al tener una tendencia social, ese tipo de restaurantes quizás pues, se recuperen con mayor alegría, ¿no? También que me gustaría compartiros una anécdota. Yo viví la última crisis en España y ahí se produjo un fenómeno curioso, ¿no? Yo en aquel momento llevaba un proyecto, y yo me dedico principalmente a lo que es corporate finance, ¿no? Y asesoro en compra-venta de compañías, y en aquel momento estábamos vendiendo un proyecto de una cadena de restaurantes que tenía un concepto propio de cena, fine dining, como se dice en inglés, ¿no? Con mantel blanco, etcétera, y también tenía otra pata, esa compañía, que tenía una cadena de comida rápida, ¿no? Lo que se produjo durante la crisis fue lo que se llama en inglés un trade down, ¿no? Es decir, los restaurantes de comida rápida fueron mejor y fueron los que crecieron durante la crisis porque la gente renunció en vez de dejar de ir a comer fuera, lo que hizo fue ir a comer cosas más baratas, ¿no? Entonces, aquí yo creo que cuando se produzca la vuelta un poco a la normalidad y la gente vuelva a consumir, probablemente se produzca ese ejemplo, ese proceso, y consuma pues probablemente pues productos pues de menor coste, ¿no? De menor ticket medio, ¿no? Entonces ahí puede haber una recuperación en ese sector primero, probablemente. Luego en esta slide en la que estamos, ¿vale? Obviamente otro desafío fuerte que hemos comentado es el de la liquidez, ¿no? ¿Cómo mantenemos la liquidez? A ver, este tema del COVID, yo creo que si todos, como hemos escuchado a Carlos, va a requerir pues, muchas nuevas medidas, muchos nuevos protocolos sanitarios, y eso va a requerir inversiones, ¿no? Y obviamente hay que combinar eso con una caída fuerte en nuestros flujos operativos. No vamos a poder tener abiertos, si podemos, abiertos con el mismo número de comensales. Vamos a tener que desarrollar el canal de delivery, que eso llega a tiempo y aún así no sustituye lo que era el consumo presencial en el restaurante, sobre todo porque en los restaurantes se consumían muchas veces otro tipo de productos con mayor margen que en delivery no se venden tanto, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Y bueno, pues esto lo que implica es que vamos a tener que pensar nuevas formas de ser eficientes en nuestro negocio. Tenemos que contar mucho más los gastos, hacer un fuerte control de lo que gastamos en qué, ¿vale? Tenemos que, hay que buscar también nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Y nuevos modelos de negocio que nos permitan, recuperar hasta cierto punto el volumen que teníamos, y eso puede ser no solo el delivery, sino también, nuevos usos para los espacios que tenemos rentados, buscar quizás nuevos acuerdos con los propietarios de los locales
para buscar otros esquemas de pago, ¿no? Que hagan rentables las explotaciones, quizás alianzas con otros restaurantes más pequeños o sea, otros restaurantes de un tamaño similar, pues para hacer quizás compras conjuntas o reducir quizás los menús para ser más eficientes en lo que consumimos y poder pues tener una operación más simplificada, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en las siguientes slides, donde vemos cómo estos desafíos, ¿vale? Lo podemos separar entre pymes, ¿no? Y compañías más grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, como podemos diferenciar dos tipos de estrategias, ¿no? La financiera y la de preservación de efectivo, aunque están muy vinculadas, quizás la de preservación de efectivo en esto es muy relevante y por eso la queremos distinguir. Y en los pymes, como hemos comentado anteriormente, tienen menos recursos, menos capacidades, entonces las herramientas igual son un poco más limitadas y bueno, pues hay que, como estábamos comentando, ¿no? Como una estrategia de negocio, lo que hay que buscar es intentar sustituir esas ventas que estamos perdiendo físicas por ventas por otros canales, ¿no? Ya puede ser online, a través de un Uber Eats, a través de alguna plataforma de delivery o asociándonos quizás con restaurantes del mismo entorno, con diferentes ofertas que puedan complementar y poder, no sé, y hacer algo pues un poco más creativo, ¿no? A juntar insumos y compras de productos que contribuyan a brindar una oferta que genere más margen, ¿no? Es decir, al final, tratar de hacer unos menús más eficientes. Es decir, si yo tengo un menú de 20 elementos, igual me conviene dejarlo en 15, de tal forma que pueda hacerlo de una forma pues, más eficiente y con menor consumo y por lo menos compensar esa pérdida de volumen con una mayor margen, ¿no? Obviamente, pues esto ya es por explorar, pues eso, como decíamos, ¿no? Buscar asociaciones, ¿no? A través quizás de asociación, pues buscar cómo se pueden establecer estrategias que coordinen pues, las compras de los diferentes restaurantes o ofertas conjuntas que se puedan hacer entrar vía delivery, ¿no? Que permitan pues, mantener la variedad controlando el coste. Y en las estrategias de preservación de efectivo, bueno, pues todo aquello, yo creo que esto probablemente ya lo habréis gestionado desde el principio de la crisis y lo tendréis muy visualizado, pero lo que es relevante aquí es, pues bueno, hay que intentar hablar con todas las partes relacionadas, ¿no? Hay que hablar con los proveedores para intentar tener con ellos una relación más estrecha que permita a las dos partes pues, gestionar mejor pues, lo que se consume, intentar buscar esquemas de pago que nos permitan a nosotros seguir operando y al proveedor igual, ¿no? Variabilizar los costes lo más posible, pues esto pues pasa mucho también, como comentábamos, ¿no? Hablar con los dueños de los locales para buscar otras fórmulas de remuneración o de pago de los alquileres que no tengan que ser necesariamente fijas y puedan quizás bajar el componente fijo y crear una variable en función de las ventas, ¿no? Lo mismo pues, con el personal, buscar esquemas que les puedan funcionar a ellos, pero que puedan trabajar con esquemas más vinculados al volumen de negocio real, ¿no? Por lo menos mientras dure la pandemia. Explorar pues, estrategias para aplazar los costes financieros, ¿no? Aquí los bancos en general en la región pues, han dado carencias y han dado refinanciaciones desde el inicio de la crisis, eso está acabando ahora, pero quizás, y eso igual merece la pena un esfuerzo colectivo, ¿no? Como sector de intentar hablar con los bancos de, oye, necesitamos ver cómo hacemos esto de una manera más eficiente. Y luego hacer escenarios, ¿no? Es fundamental y eso lo vamos a ver ahora un poco con el siguiente sector, un segmento de restaurantes, en el cual pues, hay que hacer escenarios de cómo va a ser mi flujo de caja con un 30, con un 50 o un 70% menos de volumen, ¿no? Porque al final eso es lo que nos va a permitir tener visibilidad sobre qué medidas vamos a tener que tomar, ¿no? Y en el caso de los restaurantes
más de cadena o grandes, que lo tenemos en la siguiente slide, o restaurantes insignia, ¿no? Ellos, como decía, son instituciones más grandes con mayores capacidades y que, por tanto, pues tienen más herramientas, ¿no? En la parte financiera, bueno, pues pueden optimizar sus costes financieros, ¿no? Buscando nuevas fuentes de financiación. Pueden acceder ya a herramientas que les permitan tener una mayor visibilidad sobre la gestión y el uso de recursos en su negocio, como por ejemplo el presupuesto base cero, ¿no? Que consiste en, oye, yo en vez de hacer el presupuesto en base a lo que hay consumido el año anterior, es replantearlo desde abajo hasta arriba con detalle para realmente saber qué recursos necesito para acometer la actividad que estoy haciendo, ¿no? También, por revisar procesos de compra, esto también aplica como aplica a las pymes, ¿no? Explorar un ajuste temporal del menú, igual, esto es lo mismo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, quizás por un tiempo limitado hay que ser más eficiente y en vez de ofrecer una carta, un menú de 30 platos, que sea de 15, ¿no? Los nuevos canales de venta, este tipo de instituciones lo tienen más fácil, en el sentido de que ya normalmente suelen tener una capacidad, una capacidad instalada y suelen tener ya este canal con cierto desarrollo, pero quizás hay que hacerlo crecer más, ¿no? Y bueno, pues al final, como veis, son herramientas muy similares a las que habíamos comentado antes. Desde la preservación de efectivo, pues aquí quizás aplican otras medidas y otras herramientas que son más habituales en empresas de cierto tamaño, ¿no? Y aquí pues nos hemos hecho webcasts al respecto, ¿no? Respecto a la preservación de liquidez y efectivo, ¿no? Pero básicamente se centran en generar una cultura de liquidez, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que la cultura de liquidez tiene que estar equilibrada con la cultura de rentabilidad, porque muchas veces el preservar la liquidez o el priorizar la liquidez va a costa de la rentabilidad, ¿vale? Entonces hay que buscar un equilibrio, pero en estos momentos la liquidez es clave y quizás hay que priorizarla, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que crear una cultura y hay que crear unos procesos que nos permitan hacerlo de forma eficiente y rápida. Y básicamente lo principal es tener un responsable o una cadena de mando responsable de lo que es la liquidez, con cierta capacidad de toma de decisiones y generar las herramientas que nos den visibilidad sobre cómo estamos gestionando esa liquidez, ¿no? Hacer un modelo financiero con un cash flow de 13 semanas, que se vaya actualizando de forma recurrente semanalmente y que nos permita pues, tener una visibilidad de realmente por dónde entra el dinero y por dónde sale y cómo eso se va afectando en diferentes escenarios, ¿no? Y con base a esas herramientas pues, nos va a permitir tomar decisiones, ¿no? Que pueden ser y acceder a diferentes tipos de medidas, como puede ser, oye, pues eficiencias operativas, de reducción de gasto discrecional, que esas herramientas nos van a permitir identificar, variabilizar costes, buscar fuentes de financiación diferentes y más eficientes, como pueden ser socios, como pueden ser deudas, como pueden ser deuda bancaria o deuda de terceros, no necesariamente bancos, ¿no? Y bueno, y revisión de todos los gastos, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Al final, volver el negocio más eficiente a través de un cambio cultural y un cambio y la implementación de ciertas herramientas, ¿no? Y bueno, pues esto, básicamente esto es lo que os queríamos contar. Creemos que, un poco para concluir, pues creemos que este es un sector clave para El Salvador. Ya decimos, no solo por el volumen, sino por la actividad que genera a su alrededor. Y bueno, pues que creemos que la situación es complicada, pero que va a salir para adelante y estamos aquí pues para resolver las dudas que podáis tener. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Carlos, por su ponencia que ha sido sumamente enriquecedora. Quisiera invitar a nuestros asistentes a que nos dejen sus preguntas, sus dudas
en la casilla de preguntas y respuestas para los que están con nosotros en Zoom y para los que están con nosotros en la transmisión de Facebook Live, que nos dejen un comentario y con gusto les haremos las preguntas a ustedes. Ya tenemos un par de preguntas, podemos empezar si desean. Dice la primera: siendo el ciclo de servicio más rápido, puede contener un poco el impacto de la capacidad del restaurante y así vender más a través de la omnicanalidad. Mira, yo si quieres te contesto eso. O sea, el modelo de negocio de restaurantes en general es un modelo de volumen, ¿no? Y de rotación, como bien dice la frase, ¿no? Es decir, generalmente lo que se busca, y obviamente esto depende también del qué segmento estés, ¿no? No es lo mismo un restaurante de fine dining que uno que de comida rápida, ¿no? Pero sí lo que se busca es esa rotación. Y eficientemente podemos, si somos capaces de cambiar el modelo que tenemos, porque todo va a depender también a qué segmento queramos ir, ¿no? Y a qué tipo de consumo queremos ir. Pero si somos capaces de aumentar la rotación, ¿vale? Pues obviamente pues, ahí vamos a poder quizás reponer algo del volumen. Pero también hay un tema, ¿no? Que esto es como la pescadilla que se mueve la cola. El volumen no está, o sea, el problema del volumen no es un tema de rotación, ¿no? Es un tema de que la gente todavía no tiene la confianza para ir, ¿no? O sea, eso es algo que se tiene que cambiar, ¿no? O sea, es algo que tiene que evolucionar y mejorar. Perfecto, muchísimas gracias. Dice, ¿es hacer un menú más limitado y que genere un servicio más eficiente la recomendación que ustedes nos darían? Sí, o sea, un poco lo que hemos comentado. Al final, si tú te pones en situación, cuando tienes un restaurante que tiene muchos platos, lo que tienes que tener es un stock muy grande, ¿vale? O un stock un poco más amplio, porque tienes 30 platos y un stock muy variado que requiere un esfuerzo de gestión y una inversión, ¿no? Si tú consigues o si tú diseñas un menú mucho más acotado a los platos que tienen mayor demanda y mayor margen, puedes reducir ese coste o ese requerimiento de capital de trabajo que te requiere tener un stock más grande, ¿no? Y por tanto, bueno, es un poco la idea, es temporalmente, pues los platos que quizás son menos demandados, pero que tú tienes que tener tu menú normalmente por tener una oferta diferenciada, pues quizás merezca la pena pues no tenerlos, simplemente por el hecho de que te va a garantizar la continuidad, ¿no? O ayudar en la continuidad. Ahí sumando, perdón, y también el tema de tener menús más reducidos, también, como mencionaba Felipe, nos va a llevar a tener menos personal y obviamente el proceso de poder gestionarlo dentro de la cocina y todo el proceso de delivery, pues también va a ser mucho más eficiente y vamos a poder evitar el tener tanto personal operando y para atender platos, pues, digamos, más especializados, por decirlo así. Entonces puede ser un medio también de evitar algún tipo de riesgos que te pueda visualizar, junto con ayudar a mejorar la parte económica de los restaurantes. Importante puntualizar, ¿eh? Esto no tiene que ser algo permanente, porque obviamente cuando se vuelva a una situación un poco más normal, los restaurantes necesitan diferenciarse y tendrán que... Pero en esta situación extraordinaria es una medida que quizás tenga sentido. Perfecto, gracias. Tal vez construyendo un poco sobre la parte de la respuesta que nos acaban de dar, ¿cuál sería la recomendación para que los restaurantes puedan aumentar el ticket promedio? Mira, es una buena pregunta, porque ahora mismo el reto, como decíamos, ¿no? Con el delivery el ticket medio baja. Baja porque, como decíamos, los productos de mayor margen, que normalmente suelen ser las bebidas alcohólicas, por un ejemplo, pues ya no se venden tanto, ¿no? Porque la gente pues adquiere sus bebidas alcohólicas en el supermercado y luego pide el delivery en la cena. Subir el ticket medio, al final, yo creo que eso es una gran pregunta y un muy gran reto. Va a depender de que seamos capaces yo creo que de dos vías, o de diferenciar el servicio que damos, ¿vale? Bueno, que eso es complejo en la situación actual, o de conseguir utilizar ese canal de distribución que usamos para la comunidad para vender o para dar otros servicios o productos, ¿no?
de momento, en la situación actual y con de COVID y que estamos empezando a cuestionar una nueva normalidad y hasta que la gente vuelva a tener confianza para ir a los restaurantes de la forma que lo hacía, subir el ticket medio no es algo fácil. No es imposible, no es fácil. Yo creo que eso va a depender de que seamos capaces de aprovechar los canales que tenemos, que estamos desarrollando, para vender otros productos y otros servicios, ¿no? Y ahí, pues, quizás pues vía promociones o alianzas con otro tipo de productos de consumo, de vendedores de tipo de consumo, pues eso puede ser una vía a explorar, ¿no? Y ahí Felipe, también valdría la pena agregar que, digamos, el hacer promociones no quiere decir bajarle el precio, porque al final lo que queremos es aumentar el ticket. Entonces, algunas estrategias que se podrían utilizar también son hacer promociones para consumos mayores, ¿verdad? O sea, combos familiares o ese tipo de estrategias, porque, digamos, sabemos que regularmente una persona no está solo en su hogar, ¿verdad? Entonces, poder ofrecer combos que integren puedan aumentar un poco el ticket y de esa manera pues llevar a generar esa participación de los clientes a consumir nuestros productos. Otra alternativa en la parte de los omnicanales es ofrecer los productos para que la persona llegue, o sea, para que lo cocine en casa, ¿verdad? Entonces, a eso pues lógicamente nos ahorra también costos de cocina y de implementación, y solo es el tema de empaques, pero puede ser una de las opciones donde nosotros mandamos todo el producto, por decirlo, desarmado, y que la persona pueda venir y prepararlo en casa con ciertas instrucciones básicas. Es de buscar alternativas que nos lleven hasta la creatividad y que nos ayuden a eficientar los costos, como mencionaba Felipe en su presentación. Perfecto, gracias. También nos están consultando que cuál es la recomendación para hacer más atractiva la venta en línea, ya que ellos creen que no es solo el hecho de bajar precios. Es correcto, o sea, y yo creo que va un poco lo de bajar precios. De hecho, en un sector como el restaurantero hay que evitar intentar de competir en precios, ¿no? Porque entonces acabas destruyendo valor. Bueno, yo creo que es algo que los restauranteros siempre han visto, y es diferenciarse por servicio o por producto, ¿no? Y para hacer la venta en línea, o sea, efectivamente no es una cuestión de precio, no es solo eso, es una cuestión de cómo diferencias tu producto y también, obviamente, pues de ciertas estrategias. Y yo creo que va combinado con lo que hablábamos antes, lo que decía Carlos también. O sea, hay que buscar ofertas, hay que buscar estrategias que sean atractivas para el consumidor y que les hagan diferenciarse, ¿no? Hay que promocionarse de forma diferente, hay que utilizar redes sociales, hay que utilizar mecanismos de promoción que nos permitan diferenciarnos y que permitan hacer nuestro producto más atractivo. El precio al final tiene un recorrido corto y bueno, pues hay que tener un precio competitivo, pero competir solo en precio al final lo único que acabas es destruyendo valor y es muy difícil volver de ahí, ¿no? Es decir, una vez ya has ofrecido un precio bajo, subirlo es un reto mucho mayor, ¿no? Entonces, lo mejor es buscar diferenciarse por producto, por servicio, y promocionarse pues, de formas las más eficientes posibles, que hoy en día, pues principalmente todo va a depender también de cuál sea tu cliente objetivo, pero generalmente son redes sociales y estrategias por internet, ¿no? Perfecto, gracias. Nos están haciendo una consulta directa para Felipe y dice, Felipe, con el desempleo causado por la pandemia han surgido muchos emprendimientos de alimentos. ¿Considera que esto es bueno o es malo para los restaurantes ya formalmente establecidos? O sea, todo eso depende. A ver, bueno, yo creo que toda la competencia es buena siempre y cuando lo que genere es que el sector se sofistique, crezca y se haga más eficiente, ¿no? Entonces, efectivamente, están saliendo, por ejemplo, modelos de shadow kitchen, ¿no? Es decir, solo cocinas centradas solo en hacer delivery, ¿no? Entonces, eso lo que va a suponer es un reto para los restaurantes, porque van a tener que adaptar sus modelos de negocio y estamos en una fase que esto no pasa solo en este sector, está pasando en todos. Es decir, gran parte de los modelos de negocio de gran parte de las industrias se tienen que readaptar y tienen que reimaginar
porque se están acelerando muchas tendencias y están apareciendo tendencias nuevas. Entonces, el sector de los restaurantes, en este caso que mencionas, esto es algo que ya venía, lo que pasa es que se ha acelerado, ¿no? También tener en cuenta que es una cuestión de barreras de entrada. Los emprendimientos de comida y demás tienen ciertas barreras de entrada que son las fitosanitarias, o sea, hay que cumplir unos estándares y eso puede requerir cierta capacitación y demás, y depende cómo tú quieras, pero si tú vas a distribuir online o vas a distribuir con delivery, tu barrera de entrada es baja, ¿vale? Entonces, para los restaurantes que ya están establecidos, ellos lo que tienen ellos venden otra cosa, ellos venden una experiencia que ahora mismo el hándicap está que esa experiencia está evaluada por el tema COVID y por el miedo que genera. Por eso lo que hablábamos, ¿no? De que hay que recuperar la confianza del consumidor. Una vez eso se recupere, el delivery va a ser otro canal, pero lo que tienen que centrarse los restaurantes y evolucionar es hacia la experiencia, ¿no? Es decir, oye, cenar en el restaurante, comer en el restaurante, es mucho más agradable e interesante y me aporta más que pedir la comida en casa, ¿no? Y al final competirán, pero como compiten con otro tipo de ocio. O sea, al final será no es que simplemente que los shadow kitchens o los emprendimientos de alimentación que hacen solo delivery compitan directamente solo con los restaurantes, sino que competirán por la atención del usuario y eso pues va a estar muy relacionado con la experiencia. Entonces, hacia ahí los restaurantes van a tener que evolucionar también en su modelo y eso les va a hacer, yo creo que dar mejor servicio, buscar ser mejor producto, buscar, va a tener que evolucionar, les va a hacer crecer, ¿no? Entonces, malo necesariamente no es, simplemente es más competencia y ahí requerirá pues una adaptación. Gracias. Hay una pregunta específica y dice, somos un restaurante ubicado en la playa. ¿Qué recomendaciones nos puede brindar para atraer a nuestros clientes? Sí, ahí también le voy a dejar a Carlos pero yo mi visión es principalmente que primero hay que ganar confianza, ¿vale? Y bueno, y obviamente es justo lo que está comentando ahora, ¿no? Lo que he comentado a lo largo de la charla. Al final hay ciertos segmentos de clientes que van a tardar más en recuperarse, no es el turístico, para realmente atraer o ganar volumen en ese tipo de restaurantes que tienen pues la demanda muy deprimida ahora mismo por el tema del turismo y por el tema de los desplazamientos, pero yo creo que lo que tienen que trabajar, o una sugerencia es trabajar en el ganar la confianza del consumidor, ¿no? Es decir, mostrarse como una alternativa saludable, una alternativa segura y buscar cómo generar en ese entorno de seguridad una experiencia diferenciada, ¿no? Es decir, no solo por la calidad de los alimentos, sino por el servicio y con una oferta, pues quizás que pueda estar combinada con alguna otra cosa, ¿no? Con alguna otra experiencia, por ejemplo, con hotelería o con experiencias que se puedan prestar ahí en el lugar en el que están. No sé, yo lo exploraría por esa vía. No sé, Carlos, si... Sí, yo creo que sumando a eso, digamos, hay que utilizar los medios ahora digitales para promover y dar esa confianza. Podrían trabajar algún tipo de videos o de tipo de web de live stream o cosas así, donde están viendo todos los protocolos que están utilizando, tanto en el desinfectado de mesas, el ingreso al restaurante. Como dice Felipe, ahora este proceso de recuperar la confianza va de la mano de este proceso de comunicación y va de la mano de este proceso de generar nuevas experiencias. O sea, y esa nueva experiencia es ese valor de seguridad que vamos a tener al llegar al restaurante. O sea, si yo me siento seguro, obviamente la voy a pasar bien y me voy a sentir tranquilo. Pero si yo desde el momento que me acerco al restaurante no logro observar esos protocolos de seguridad que me van a dar esa tranquilidad a mí y a la familia que va conmigo, y pues entonces lógicamente eso ya limita esa experiencia y lo vuelve un poco complicado, como mencionaba Felipe.
amarrado de procesos de buscar maneras creativas y añadido a nuevas experiencias, el lugar. Recordemos que las personas vienen de un encierro y, y entonces todos estamos buscando de una manera social vivir esa experiencia de poder reconectarnos nuevamente con estas salidas, con la naturaleza, pero siempre con estos procesos de seguridad. Entonces, creo que hacia ahí iría la sugerencia, el poder generar experiencias ya de salir de ese entorno de encierro y buscar nuevas expectativas, siempre bajo las medidas de bioseguridad necesarias. Gracias. También nos están consultando, les voy a leer la pregunta tal cual porque está bastante larga. Dice, en las primeras semanas las autoridades sanitarias en los Estados Unidos publicaron un estudio donde la probabilidad de contagio en un restaurante prácticamente se duplica, específicamente por el motivo de que hay que quitarse la mascarilla y por los espacios cerrados. Ante el tema de confianza, ¿cómo se puede abordar esa situación? ¿Qué piensan de los resultados de ese estudio? Bueno, yo creo que, como bien han dicho, desde las primeras semanas, ¿no? Yo creo que la industria de restaurantes ha hecho un gran esfuerzo por la implementación de protocolos, medidas, e incluso han realizado inversiones para reducir eso, ¿no? Ese factor, ¿no? Entonces, y yo creo que es en lo que hay que centrar un poco las explicaciones para ganar esa seguridad. Pero bueno, ahí dejo a Carlos que quizás pueda expandirse más bien. Claro, y como mencionábamos, básicamente aquí es de experiencia y de regenerar la confianza. Entonces tenemos que, la industria de los restaurantes, como se vio, pues, ha sido las más afectadas por el tema de que ahí es donde más se comparte socialmente y donde el lugar donde más nos exponemos por el tema de la bioseguridad, ¿verdad? Tenemos que quitarnos la mascarilla y tenemos ese compartir. Entonces, teniendo protocolos muy claros, muy específicos de cómo, de dónde se va a atender, cómo se va a atender, cómo se le va a prestar a los comensales el servicio, y esto va a ayudar a regenerar esta confianza porque, digamos, esta es la nueva normalidad y como decía Felipe, será tal vez por un tiempo, posiblemente salario un poco más, pero sí va a ser el proceso de adaptación tanto para el restaurante como para los clientes, y va a ser un proceso de adaptación que deben de ir progresivamente adaptando y asimilando, ¿verdad? Entonces, conforme el restaurante tenga mejores medidas y que pueda observarse, ¿verdad? Porque aquí es mucho de percepción. O sea, yo llego al lugar y percibo la seguridad, entonces el restaurante va a tener la oportunidad de poder lidiar con esto. Y pues el estudio es de las primeras semanas y creo que esto ya ha ido evolucionando en el tiempo y podemos ver que en varios países ya la economía de los restaurantes ha ido mejorando. Y otra de las ideas es seguir buscando canales para poder prestar los servicios, ¿verdad? Lo que es el takeaway, el pick-up, todas estas alternativas para las personas que todavía sienten ese miedo, pero al final quieren vivir siempre la experiencia de un buen servicio y de ser atendidos, porque la verdad uno va al restaurante a buscar la atención. Entonces, si los atendemos bien y bajo todos los protocolos, creo que es una de las opciones para poder limitar este miedo. Gracias. Nos están haciendo una consulta y dice, debido a la pandemia pude crear un emprendimiento para la venta de ingredientes, carne, frutas, verduras, entre otros. ¿Será posible mantener este modelo a largo plazo según su criterio? Yo, o sea, mi opinión sobre esa pregunta, o sea, yo creo que si el modelo de negocio es eficiente y da un servicio diferencial, yo creo que no veo ningún problema, ¿no? O sea, probablemente haya visto ahora la oportunidad porque había una necesidad y una carencia, pero lo que tiene que prever esta persona es que cuando las cosas vuelvan a la normalidad, para que su modelo siga funcionando y siga siendo válido, tiene que seguir dando un servicio mejor y más eficiente que el que daban sus competidores, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no veo ningún problema para que sea un modelo ganador, ¿no? Quizás ahora pueda crecer más rápido y luego pues tendrá que adaptarse a una mayor competencia y tendrá que hacerlo de una forma más eficiente.
pero sí lo veo, o sea, escrito con una frase, como describe el negocio, no veo por qué debería haber un problema. De hecho, nosotros tenemos algún proyecto en ese sector y lo que estamos viendo, obviamente, el sector de restaurantes o Horeca, pues sí que ha caído, pero se ha compensado con otros, ¿no? Entonces, eso siempre, yo creo que el tema logística de alimentos, hay muchísimo que hacer, muchísimos mejores potenciales, muchas cosas que mejorar, sobre todo en cuanto a eficiencia y porque hay mucho producto que se desperdicia y ahí hay muchísimas oportunidades. O sea, había enfocado seguro. Ok, perfecto. Hay varias preguntas que nos están haciendo nuestros asistentes en relación al manejo de el valor de marca, de cómo pueden mantenerlo, qué recomendaciones les pueden dar ustedes, ya que debido a la pandemia y por esta gran cantidad de opciones que han salido, ellos se sienten afectados, ¿verdad? En el posicionamiento de su marca. ¿Qué recomendaciones ustedes nos podrían brindar? Yo vería esto como una oportunidad, ¿no? Al final, la pandemia lo que ha hecho ha reducido el volumen de negocio, porque que eventualmente volverá, ¿no? Por dos razones, porque la gente no puede ir a los restaurantes y también porque tiene menos capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces están peleando más gente por un mercado más pequeño, ¿no? Entonces los que ya estaban ahí tienen una ventaja de que ya que tenían un reconocimiento y un conocimiento, ¿no? Entonces, tienen que aprovechar esto para volverse más eficientes y volverse más relevantes para sus clientes, ¿no? Y eso es ofreciendo un servicio que no tiene que ser más caro, tiene que ser simplemente mejor pensado y esto les tiene que servir como una oportunidad para crecer y para evolucionar, ¿no? Suena muy fácil de decir, ¿vale? Y no es tan fácil de hacer. Pero yo creo que primero hay que cambiar de actitud, no hay que ver esto como una amenaza, hay que verlo como una oportunidad y decir, si esta gente está haciendo esto, yo lo puedo hacer mejor porque llevo más tiempo y conozco mejor el mercado. Entonces, y mis clientes me conocen mejor. Pues voy a ver cómo llevo a mis clientes con una propuesta diferente y diferenciada y mejor, ¿no? Y yo creo que por ahí van un poquito los tiros, ¿no? Hay que buscar en este entorno complejo cómo crecer de una manera, o sea, cómo cambiar para hacer mejor lo que ya hacíamos bien, ¿no? Gracias. Dice, ¿el tiempo para implementar estas medidas serán perpetuas teniendo en cuenta futuras acciones de consumo de los clientes? Yo creo que es lo que comentábamos antes, no es que vayan a ser, de momento, por ejemplo, la reducción de menús o la variabilización de los costes, son medidas que yo creo que son coyunturales, ¿no? O sea, son debidas a la situación en la que estamos y que probablemente cuando se normalice la situación o a una nueva normalidad, pero más normal de lo que estamos ahora, probablemente pues ya no necesitarás o no sea necesario quedarse con eso, ¿no? Pero sí es cierto que los modelos de negocio probablemente cambien y que haya cosas que sean permanentes, como el tema del delivery que hemos hablado, o cómo hacer o cómo enriquecer la propuesta o la oferta a nuestros clientes, ¿no? O cómo diferenciarnos, ¿no? Pero hay otras pues, que yo creo que son simplemente coyunturales y que buscan ayudarnos a pasar esta situación de la manera más mejor posible, ¿no? Perfecto. Durante su charla hemos hablado sobre el tema de la experiencia, sobre el tema de lo que uno busca, que es ser atendido, ¿verdad? Entonces hay una pregunta puntual en la que nos están consultando que cuál sería la recomendación de ustedes para un lugar que lo que ofrece es diversión infantil. Sí, tenemos que buscar algún tipo de opciones que nos permitan siempre esa diversión infantil, digamos, el poder tener algún tipo de shows, por ejemplo, podría ser una alternativa en lugar de, eso mantiene un distanciamiento y el poder ofrecerle a los niños, se recordarán, en algún tiempo eran muy famosos cuando uno llegaba y los menús donde los niños pintaban y dibujaban, digamos, ese tipo de acciones creativas, nuevas, ¿verdad? Donde se mantenga siempre la diversión infantil,
porque obviamente sabemos que las áreas de juegos están limitadas, pero y que el cliente siga teniendo nuevas experiencias. Y aquí va a entrar mucho de la mano de la creatividad, ¿verdad? O sea, la creatividad del restaurante y las capacidades del restaurante, pero esas serían tal vez algunas de las ideas que podría sugerir, parte de los shows infantiles y regresar a esas opciones desechables, ¿verdad? Donde los niños podían entretenerse de algunas otras maneras dentro de la mesa para tener pues esa distracción, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, para ir cerrando, en aras del tiempo, quisiera hacerles una consulta más y es, ¿cuál es la recomendación que ustedes le darían a todos nuestros asistentes para poder llevar esta receta financiera perfectamente en esta nueva normalidad y con esta nueva reapertura? Sí, no, yo, o sea, sobre todo yo querría mandar un mensaje de positivismo, ¿no? Positivo de esto es una situación pasajera que va a cambiar, probablemente tenga un impacto grande en cómo vemos el mundo y cómo el mundo funciona, pero este es un sector clave que se va a recuperar, sí o sí, porque el ser humano necesita interactuar y unos sitios en los cuales pues básicamente interactuamos y buscamos y nos gusta pasar nuestros ocios en los restaurantes, ¿no? Entonces yo les diría que fueran optimistas, que vean esto como una oportunidad de hacer mejor las cosas y de crecer y bueno, que busquen sobre todo pues soluciones creativas y que les permitan aprovechar las oportunidades que van a venir en el futuro, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias. Pues yo sigo con la misma línea de Felipe. La verdad que la creatividad va a ser importante y las opciones de buscar nuevos canales para poder seguir prestándole servicios a los clientes es totalmente importante. Y, y el apalancarse de la tecnología también es uno de los recursos que pueden utilizar para pues, seguir llevando estas nuevas experiencias a los clientes y prestarles siempre un buen servicio y con esa experiencia y con esa atención que el cliente al final busca y como ente social que somos, ¿verdad? Entonces, sabemos de que nos vamos a recuperar pronto. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos, a Felipe y a Carlos, a Deloitte por hacer posible este webinar, ¿verdad? En donde hemos aprendido y hemos obtenido información de muchísima utilidad para el sector turismo y restaurantero del país. Así que también agradecerle a más de las 155 personas que estuvieron conectadas con nosotros y pudieron seguir consumiendo este contenido que Cámara de Comercio e Industria de El Salvador está haciendo para sectores específicos, como en este caso el sector turismo. Así que muchísimas gracias a ambos. No quiero perder la oportunidad de invitarlos a la segunda parte de este webinar, ¿verdad? Que será el día de mañana, siempre a las 8:30 de la mañana, en donde estaremos viendo las perspectivas legales y fiscales para el sector. Así que los esperamos para que puedan seguir aprendiendo sobre todo la parte fiscal y legal que nos está implicando en esta nueva normalidad. También invitarlos a que si gustan ser parte de la gremial más grande y representativa de El Salvador, no duden en contactarnos en cualquiera de estos medios, que para nosotros será un placer poderlos atender. Tienen un WhatsApp directo en el que pueden escribirse con uno de nuestros ejecutivos o en las redes sociales. Carlos, Felipe, no sé si quieren decir algo antes de despedirnos. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y un placer. Estamos a vuestra disposición. Gracias a ustedes. Gracias, saludos. Saludos. Así que muchísimas gracias. Nos vemos mañana tempranito igual y que tengan un feliz día. Hasta la próxima.